ya en el tercer capítulo de Un Café, aquí lo tengo, con historia. Bienvenidos un día más a nuestros directos en la 8 Salamanca a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra televisión, que no se nos tiene que olvidar que continuamos con ese soporte tan importante como es la televisión. Hoy tenemos un programa que dos personas nos han pedido a través de las redes sociales. Agradecemos mucho esa reciprocidad que sentimos a través del Facebook, del Twitter y del Instagram, porque estamos recibiendo muchos mensajes, así que gracias a todos por escribirnos y sobre todo por plantearnos temas, cuestiones, lo que ustedes quieran. Hoy vamos a hablarles de curiosidades que nos han pedido del Museo del Prado, precisamente porque el pasado año 2019 se celebraban los 200 años con una exposición que merecía mucho la pena. No sé si ustedes fueron a verla, yo sí pude ir a verla, una exposición muy curiosa sobre el bicentenario del Museo del Prado, que como saben ustedes se inauguró en el año 1819. Pues bien, hoy vamos a contarles algunas curiosidades que tienen que ver con los monarcas que estaban en aquel proceso de inauguración, de la adquisición de obras, con algunas curiosidades también de sus exteriores. No vamos a meternos mucho con las obras porque sería algo muy denso y queremos, si les gusta, tocar esos temas en otros futuros programas. Y vamos a intentar ver alguna obra, no sé yo si se verá muy bien, tengo aquí la tablet preparada. Sí, bueno, refleja un poco la ventana porque estoy frente a la ventana para que dé más luz, pero bueno, más o menos se nos ve un poquito. Les contábamos que el Museo del Prado celebraba el pasado año su bicentenario con una muestra que recogía algunas de sus obras más importantes. Y es que precisamente se inauguró el 19 de noviembre de 1819. Capicúa prácticamente. El edificio estaba diseñado por Juan de Villanueva y se diseñó en el año 1785, aunque no sabía muy bien nadie qué finalidad iba a tener ese lugar. En principio iba a ser un gabinete de ciencias naturales y fue construido por orden de Carlos III. Fue precisamente su nieto, y no solamente su nieto Fernando VII, sino su mujer, que es esta mujer que vemos por aquí, María Isabel de Braganza, a ver si no se me da la vuelta el retrato, quien decidió que ese edificio, diseñado por Juan de Villanueva, tenía que estar destinado al Real Museo de Pinturas y Esculturas. Acuérdense de este retrato porque es muy interesante, se conserva precisamente en el Museo del Prado y tiene mucho que ver con la creación. Fíjense ustedes, en unos minutos les digo por qué, pero fíjense ustedes que está María Isabel de Braganza señalando algo, y si bajamos un poquito más, es que eso estoy viendo en la página oficial del Museo del Prado, está señalando con su mano izquierda unos planos, unos papeles, así que luego vamos a explicar un poquito qué sentido tiene todo esto, porque el objetivo de estos capítulos, también en los que en algunos momentos hablaremos de arte, ¿por qué no?, es contextualizar todo en un momento, en un lugar, y intentar entender un poco más qué es lo que trata de expresarnos una obra, no solamente lo que vemos, la pintura por la pintura. Hay muchos científicos, divulgadores artísticos que se dedicaron durante el siglo XIX a poner en los libros de texto que la pintura y el arte solamente era eso, pintura, que no había nada más detrás de ello, no había un propósito político, no había un propósito ideológico, y es algo mucho más profundo todo lo que nos intenta mostrar la pintura. No es algo como lo que veíamos en los antiguos, que mostraban y manifestaban sus ideas y sus creaciones. Sin embargo, aquí en pinturas como esta vamos a ir descubriendo qué sentido y qué significado tienen. En fin, nos habíamos quedado con esta mujer, María Isabel de Braganza, recuerden, esposa de Fernando VII, nieto de Carlos III, el que había comenzado todas estas obras, este edificio que después se destinaría a ser este museo por esta mujer, que fue la que impulsó todo ello, y finalmente pasó a llamarse Museo Nacional de Pintura y Escultura, lo que hoy conocemos ya como Museo del Prado. El primer catálogo de obras solamente tenía 311, fíjense qué poquitas para comenzar, aunque para entonces no significa que ese catálogo de obras expuestas no fuera más amplio, ya que había más de 1500, en concreto 1510 obras procedentes de las colecciones reales. Las colecciones reales son muy importantes dentro de museos como este del Prado,
porque vamos a verlo a continuación. Muchas de las obras eran cedidas por estos monarcas y tuvieron que pasar de ser propiedad del propio monarca a ser propiedad de la corona, para que sus herederos no las pudieran dividir y estas obras se perdieran. Todo eso vamos a verlo después porque también tiene mucha intríngulis. Desde la fundación del museo han ingresado en él durante estos 200 años más de 2.300 pinturas. Y hay que destacar las colecciones reales, como decíamos antes, que es el germen de lo que realmente es hoy en día el Museo del Prado. Colecciones reales muy interesantes que sobre todo se iniciaron con Carlos I, Carlos V, emperador de Alemania, que fue el principal artífice de tratar de recopilar algunos, o el primero al menos, de recopilar algunas pinturas, algunas esculturas, etcétera, etcétera. Y a él luego le sucedieron tanto los Austrias como los Borbones, que gracias a Dios tuvieron ese interés por recopilar pinturas y recopilar retazos de nuestro arte. Además vamos a ver que de manera muy curiosa en algunas ocasiones. Como decíamos antes, se producía un problema cuando las colecciones reales pertenecían a los monarcas y no a la corona, algo que más adelante se solucionó. Pasó con Felipe VII, que estuvieron a punto de perderse todas las obras de este Museo Nacional de Pintura y Escultura por culpa de la herencia, esos problemas que siempre tenemos cuando vamos a heredar. Bueno, pues las rencillas familiares ahí surgieron también en la corona, y por ello tuvieron que hacer que estas pinturas pasasen a formar parte de la corona y no del monarca. De esa manera solucionaron un poco el problema. A lo largo de la historia es habitual que aquella persona que llevaba a cabo un proyecto o que encargaba una obra quedase reflejado o retratado de alguna manera en estas obras. Y esto es lo que hemos visto hace unos instantes. Habíamos visto, vamos a ver que le tengo cortada la cabeza. Bueno, se la ve con esa mirada un poco pasiva que tiene la mujer. Ahí, que no quede la sombra. María Isabel de Braganza, habíamos dicho que había sido la principal impulsora de que el Museo del Prado, el edificio de Juan de Villanueva, se convirtiese en el Museo Nacional de Pintura y que después sería el Museo del Prado. Esta obra es de 1829, es una obra póstuma porque ella ya había fallecido, que murió en Aranjuez estando de parto, esta mujer, la mujer de Felipe VII, si no me equivoco creo que fue la segunda mujer, murió de parto, con lo cual esta obra se hizo de manera póstuma. Falleció en 1818 y esta obra es de 1829. Y lo que vemos en ella es básicamente una muestra de poder. Ella ha sido la artífice de que el Museo del Prado, que es este edificio que vemos por aquí, se ha destinado a lo que es hoy en día, y justo lo que señala con la mano izquierda son los mapas, bueno, los mapas no, los diseños de algunas de las salas que luego iba a tener el futuro Museo del Prado. Por ejemplo, la sala de la colección de escultura renacentista, que si van a ver el Museo del Prado será alguna de las que se encuentren, que se lo contarán los guías también, pero es muy interesante saber que pertenece al claustro del antiguo monasterio de San Jerónimo el Real, y que además, al igual que esa sala, otras muchas, a través de la página web del Museo del Prado puede hacerse una visita virtual en la que pueden ustedes ver todo ese claustro de una manera un poquito más detallada, porque estos días, ya que no podemos salir de casa, pues podemos viajar a través de la red, pues es una bonita manera de hacerlo. Como les decíamos, ese claustro pertenece a los Jerónimos, al antiguo monasterio de San Jerónimo el Real, y está declarado como bien de interés cultural. Si me ven mirar por aquí es porque estoy intentando buscar las imágenes que tenemos para luego y el internet va un poquito regulero, pero bueno. Como les decíamos, pertenece a San Jerónimo el Real y fue ese convento, ese monasterio, fundado en el año 1463. ¿Por quién? Pues por Enrique IV. Además, luego, a finales del siglo XV, fue ampliado y mejorado por los reyes católicos. Y de ahí, precisamente, viene este claustro que ahora nos podemos encontrar en la sala de escultura renacentista del Museo del Prado. Si entran en el Museo del Prado, verán que también se encuentra el denominado Salón de los Reinos, que formaba parte del antiguo Palacio del Buen Retiro,
y que recibe ese nombre precisamente porque en el techo estaban pintados todos los escudos de los reinos que habían formado parte de la monarquía hispánica. Era un salón muy importante dentro de la residencia de los Austrias y su función principal era la de Salón del Trono, así que cada vez que pasen por allí no desmerezcan este salón porque merece, valga la redundancia, y mucho la pena. Vamos a hablar ahora de esta estatua que tenemos por aquí, que en la Wikipedia, entre otras páginas, tienen ustedes la imagen. Es Velázquez, muy famosa, se encuentra en la puerta que recibe el mismo nombre. Fue construida en el año 1899 por Aniceto Marinas y viene pues a destacar también la importancia de este pintor, del que se encuentran obras tan célebres y tan famosas como las Meninas o las Hilanderas dentro del Museo del Prado. Pero no siempre estuvo ahí porque antes de eso, en el año 1879, no existía esta estatua en la Puerta del Prado, sino que había otra muy diferente. Una estatua de dos héroes de 1808 que se unieron al levantamiento del 2 de mayo en Madrid, que les sonará seguramente, que eran Daoiz y Velarde, cuya estatua ahora ha sido trasladada, estuvo solo 20 años, no ahora, es que yo soy muy antigua, estuvo solo 20 años en la Puerta del Prado y a continuación fue trasladada a la plaza del 2 de mayo de Madrid. La estatua es precisamente esta. Y como curiosidad les diremos que estaba realizada por Antonio Solá. Destacaba la función principal de esta estatua es que con este gran momento histórico para nuestro país quería destacar también la importancia que dentro de la historia de España tiene el Museo del Prado. Otra curiosidad es que, seguramente lo sepan, pero los leones del Congreso de los Diputados son conocidos popularmente como Daoiz y Velarde también. A estos dos grandes héroes, a estos dos grandes luchadores por España que tuvimos en aquel momento. Antes, en el inicio del programa, habíamos hablado de las maneras un tanto peculiares de conseguir obras para el Museo del Prado por parte de algunos reyes y algunos monarcas. Y principalmente hoy he destacado esta porque a mí es una obra que me gusta bastante. Es un poco inquietante, Es un poco inquietante, pero está bastante bien. Esta obra pertenece al retablo del martirio de San Esteban, es de Juan de Juanes y es una obra que se encontraba en la iglesia del mismo nombre de Valencia, en la iglesia de San Esteban de Valencia. Cuando Carlos IV se encontraba visitando Valencia, se quedó enamorado de este cuadro y quiso llevárselo a su colección. Y a cambio de llevárselo, les ofreció a los clérigos una rica cantidad de dinero para arreglar y restaurar el ábside de su iglesia parroquial. A cambio de ello, pues ahora esta obra la tenemos precisamente en el Museo del Prado. Hablábamos del 2 de mayo, y si hablamos del 2 de mayo y hablamos de 1808, no podemos dejar escapar a este hombre de aquí, que le sonará por los premios de cine también seguramente a muchos, Francisco de Goya. Este busto, que es el mismo que se entrega a los galardonados del cine español, se conserva también en el Museo del Prado y se conserva y se puede visitar. Precisamente, a ver que lo muevo un poquito, está realizado por Mariano Benlliure. Fue realizado en torno a 1902 y se inspiró en un retrato del pintor que también puede verse en el Museo del Prado. Fíjense ustedes, con una sola visita la de cosas que pueden ver, que estaba realizado por Vicente López y es un retrato que a ver si me deja abrirlo la página web del Museo del Prado. Si no, ustedes pueden ir visitando la página web del Museo del Prado y ver con detalle todas estas obras, disfrutar de ellas. Pues parece ser que no nos deja verlo, pero bueno, lo que les he dicho, el retrato de Goya de Vicente López, lo tienen disponible en la página web del Museo del Prado, al igual que todos los que estamos viendo y al igual que toda su colección, incluso obras que no están expuestas, muy interesantes. Y para cerrar, de momento, las curiosidades del Museo del Prado, vamos a hablar de los bulos, porque durante estos días estamos asistiendo a muchos bulos, muchas mentirijillas no demasiado piadosas que corren a través de las redes sociales.
hay gente que está poco informada, hay gente que tiene ese afán de desinformar. Bueno, pues esto no exactamente, pero ya era algo que pasaba en el siglo XIX. No sé si le suena el nombre de Mariano de Cavia. Era un periodista muy reconocido, es un gran icono del periodismo. No vamos a vituperar a Mariano de Cavia, pero a modo de crítica tuvo un episodio parecido al que realizó Orson Welles en Estados Unidos, cuando narró a través de las ondas de radio su famosa Guerra de los Mundos y los norteamericanos, pensaban que habían venido los extraterrestres. Bueno, pues él publicó esta noticia que vemos por aquí en el periódico El Liberal el 25 de noviembre de 1891. Una noticia que, como ven, habla de la catástrofe de anoche. España está de luto. Incendio del Museo de Pinturas, refiriéndose al Museo del Prado. Él decía que el Museo del Prado se había incendiado y que se había perdido absolutamente toda la colección de pinturas del Museo del Prado. Imagínense la psicosis colectiva. La gente acudió en masa durante esa mañana y durante esa tarde al Paseo del Prado para ver si era verdad. ¿Y cuál fue su sorpresa al encontrarse todo el mundo que nada de eso era cierto, que el Museo del Prado estaba intacto? ¿Qué había sucedido? Pues que Mariano de Cavia reconoció al mismo día, en un artículo también en El Liberal, que lo tenemos por aquí, que había incendiado el Museo del Prado de manera falsa. Y se titula ¿Por qué he incendiado el Museo de Pinturas? Bueno, esto fue una crítica que Mariano de Cavia realizó a la mala situación y el abandono en el que se encontraban las instalaciones de la Pinacoteca. Queda al juicio de cada uno si es necesario para intentar concienciar a la gente, engañar. Bueno, no sabemos si tomarlo como un engaño muy grande, muy pequeño. Esto lo vamos a dejar al libre discernimiento de cada uno. Pero bueno, es algo curioso que precisamente ahora que durante estos días estamos asistiendo a tantos bulos, precisamente esa noticia publicada por Mariano de Cavia, en la que desmentía el bulo que él mismo había lanzado el día anterior. El Museo del Prado ha ardido. No es cierto. El Museo del Prado nunca llegó a arder. Estaba viendo que por fin nos ha cargado, más o menos, porque está un poquito pixelado, el retrato de Goya del que hablábamos antes de Vicente López, un poco pixelado. Goya está en mala resolución, pero bueno, se lo pueden imaginar. Este fue el retrato en el que se supone que se inspiró Mariano Benlliure para realizar su famoso busto que hoy en día se entrega a todos aquellos galardonados en el cine español con los premios Goya. Así que estas son las curiosidades que hemos recopilado para ustedes hoy en la sección de Un Café con Historia. Esperamos que les hayan gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, ya saben que pueden enviárnosla. Nos pueden enviar mensajes, comentarios, críticas, sugerencias, críticas constructivas, por favor, que los insultos no le gustan a nadie, a mí tampoco, pero es que a nadie le gustan. y nada más, que seguimos en la 8 trabajando. Quédense en casa, por favor, por aquellas personas que no se pueden quedar y que tienen que salir a trabajar, nuestros sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, transportistas, personas que abastecen y que nos atienden en los establecimientos de productos de primera necesidad. Por favor, continuemos así porque lo estamos haciendo aquí en Salamanca muy bien, la gente se está portando fenomenal y no está saliendo de sus hogares. Así que hoy es la sección que hemos tenido. Mañana vamos a tener otra vez un café con historia a las 5 de la tarde. Quizá hablaremos de profecías, que también tiene mucho que ver con esto del coronavirus. No sé si están al tanto, seguramente sí, de ese libro que se supone que en los años 80 fue publicado y que decía que se iba a desatar una pandemia mundial a partir de un virus que vendría de China. Bueno, pues vamos a hablar de ese libro, vamos a hablar de otras profecías que fueron reales o no, o nos intentaron engañar. También hay muchos bulos respecto a eso. No sé si ustedes han visto Twitter los últimos días. Una falsa profecía de Nostradamus que se hizo viral que realmente luego no había existido. Bueno, pues hablaremos un poquito de todo ello. Quizás van a tener ustedes que seguirnos en nuestras redes sociales. Nos despedimos. Si les ha interesado este programa, ya saben, escríbanos y pídanos más sugerencias y más curiosidades del Museo del Prado porque hay muchísimas.